Entrevista al Día con Hernán Higuera. Seis 48 minutos. El Frente de Defensa del Gobierno y la canciller Gabriela Sommerfield defendieron la propuesta de reforma parcial a la Constitución hecha por el presidente Daniel Noboa para el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Hasta la comisión ocasional para tratar la reforma parcial de la Constitución llegaron el secretario jurídico de la Presidencia, la canciller Gabriela Sommerfield, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, el ministro de Gobierno José de la Gasca, y el Ministerio del Interior envió a un delegado. Estamos con la presidenta ocasional de la Comisión sobre las Bases Militares. ¿Cómo le va? Buenos días, Gisela Garzón, asambleísta. ¿Hay o no hay aporte para este tema en cuanto a lo que se busca consultarle al país? ¿Se alcanza para hacerlo en la segunda vuelta presidencial? Hola, buenos días. Gracias por el espacio, saludo a la audiencia y que sea una buena jornada para todos y para todas. En efecto, recibimos a todo el Frente de Seguridad que por procedimiento parlamentario nos corresponde hacerlo así, tomando en consideración que es el presidente, por lo tanto su equipo, los proponentes de esta norma. De hecho, convocamos al presidente y su delegación se hizo hacia el secretario jurídico de la presidencia. Cumplimos con el procedimiento parlamentario en ese sentido y recibimos a todos y a todas. Dos de los convocados se dieron su comparecencia bajo reserva por petición de la asambleísta del gobierno Natalie Morillo. Este fue el delegado del Centro de Inteligencia Estratégica y el comandante general de las Fuerzas Armadas. El resto de comparecientes todos lo hicieron de manera pública. La sesión está publicada en redes sociales para quienes decidan o deseen verlo. Aportes, más bien preocupaciones. Estoy hablando en este momento, digamos, como legisladora. La comisión, desde mi cargo de presidenta, no tuvo ningún inconveniente. Se desarrolló conforme se establece la norma. Se cumplieron las 4 horas que nos da la ley. Extendimos el tiempo para poder cumplir con el orden del día. Es decir, no tuvimos ningún inconveniente desde el manejo de la comisión. ¿Qué preocupaciones? Mi postura como legisladora más bien tiene preocupaciones porque no veo claridades alrededor del tema, únicamente las preocupaciones que tenemos todos, es decir, el tema de seguridad es un tema, digamos, prioritario para el país. Hay una realidad alrededor del tema del tráfico de drogas que hay que atender, pero no hay ninguna certeza alrededor, por ejemplo, de un país que tuviera intención de llegar al nuestro con un aporte para un contingente de milicia extranjera, y tampoco hay claridades respecto a cuáles van a ser los controles si es que llega a aprobarse este tema. Es decir, va a haber libertad como ocurrió con el FOL del 99 al 2008, en realidad no es 2009, con este centro de operaciones que se instaló en la base de Manta. Van a tener, como en ese momento la milicia de otro país, libertad absoluta para importaciones, para libertad absoluta para no pagar impuestos, es decir, todo este tipo de cosas que se configuraron en su momento o no. Y una de las cosas también preocupantes fue que recordábamos, cierto, que en su momento se anunció haber hallado 2,000 hectáreas de cultivos de drogas y demás. El señor comandante de la policía dijo que esos 2,000 no existían. Entonces nos preocupa un poco porque entonces hay una información que no se está manejando adecuadamente y que es necesaria para a la final estructurar cómo quedará este tema y de qué manera lo plantearemos y le pondremos en consideración del Pleno. A su consideración, entonces, ¿no hay la necesidad de implementar bases militares en el país? ¿Con lo que escuchó ayer? Lo que nos dijeron los diferentes ministerios es que lo que ellos buscan es un apoyo complementario o un apoyo y una coordinación en temas de armamento, en temas de inteligencia y en temas de logística. Eso es un poco, digamos, en resumen, lo que se nos dijo. El ministro de Gobierno planteó que bajo el espacio de seguridad de Naciones Unidas, que estuvo a su cargo un tiempo, también se había puesto sobre el debate el tema de la necesaria relación entre países para enfrentar este nuevo momento en materia de seguridad, que no es una única preocupación del Ecuador, digamos que es un tema en su conjunto. Sin embargo, por ejemplo, al hacer preguntas sobre si se han vuelto a dar las reuniones bilaterales fronterizas que ocurrieran en su momento entre los presidentes de Ecuador y Colombia, o cómo estaba la relación con Perú, que también es una posibilidad de coordinación entre países para poder enfrentar esto, no había mayores avances. Y entonces una de las otras preocupaciones de colegas legisladores de otras líneas ideológicas es que no quede claro sobre cuál va a ser el apoyo que recibamos y que si más adelante el presidente Noboa no vuelve a ganar,
o nadie de la línea ideológica que el presidente Noboa defiende vuelve a ser gobierno y llega a otra línea ideológica, entonces no será una base estadounidense, sino será una base china. Es decir, además de preocupaciones ideológico-políticas. Y esas son las cosas que tendremos que ir subsanando a lo largo del debate. Me parece más bien que con base en lo que existe en la norma actual, se pueden avanzar en convenios sin esperar que la reforma a la Constitución llegue a curso porque aún faltan meses. Y eso sí les permite la Constitución. De hecho, han dicho que ya han reconocido que ha habido apoyo interinstitucional entre otras fuerzas de otros países. Entonces podrían avanzar en eso ante la urgencia mientras esto sigue su curso porque aún falta tiempo. Ustedes tienen unos plazos que cumplir. ¿Cómo están esos plazos cuando la comisión debe conocer el proyecto? Entonces corren 60 días para el primer debate y 90 para el segundo debate. Usted ha dicho, revisando un poco los reportes de prensa, que probablemente esta asamblea no llegue a tramitar esto. Es un escenario posible, sí. Y yo planteaba esa posibilidad, esa alternativa, porque, y ya se ha anunciado, se va a dar una vacancia legislativa en enero, tomando en consideración la cantidad de asambleístas que salen a hacer campaña. Y eso, digamos, demorará seguramente tanto las convocatorias de pleno como altera los plazos en el tratamiento de las leyes, prácticamente los detiene. Entonces, eso es prácticamente un mes más y eso configuraría el tema de los tiempos. Nosotros, de acuerdo al cronograma que se aprobó, que no es un cronograma vinculante, pero que es más o menos una idea de lo que tenemos, estaríamos aprobando el informe para primer debate finales de diciembre, si es que las comparecencias se han cumplido como corresponden, porque de aquí lo que viene en nuestra planificación es los presidentes de diferentes funciones del Estado, entiéndase la función el presidente del Consejo de la Judicatura, de Corte Nacional, incluso pediremos la convocatoria de alguien de la Corte Constitucional para que nos explique de alguna forma el tema de su pronunciamiento, y en adelante vienen una serie de actores importantes en la política e importantes en los diferentes espacios académicos. Por ejemplo, hemos incluido en el cronograma a exasambleístas constituyentes, hemos incluido en el cronograma a especialistas en derecho, a sociólogos, y hemos incluido en el cronograma a expertos internacionales de otros países que tienen bases extranjeras para que también nos den su experiencia. Y todo esto configura una serie de reuniones que están planificadas e intercaladas con trabajo del equipo técnico para que el informe vaya avanzando. Si es que esto ocurre así, digamos, aprobamos a final de mes, tenemos hasta enero, correrá enero por el tema de la vacancia y está en potestad de la presidenta de la Asamblea la convocatoria subsiguiente. Habremos agotado la primera vuelta. Y una vez se dé la primera convocatoria, es decir, el primer debate en el Pleno, corren 90 días que son inamovibles. Es decir, no podemos hacerlo en menos tiempo, no podemos hacerlo más fácil. Es un tema, digamos, que está establecido en la norma y que bajo el criterio, por ejemplo, de las actas de la Constituyente, dicen que lo que se busca es que el legislador tenga la mayor cantidad de tiempo posible para analizar su decisión, porque no es cualquier ley, es la Constitución, y al tratarse de un artículo que forma parte de los elementos constitutivos del Estado, requiere un análisis mucho más amplio. Eso dice la norma de las actas de la Constituyente. Ahora, entonces, esto nos demora, solo cierro rápidamente, cumplidos los 90 días, tenemos que enviar a la Corte Constitucional, y la Corte tiene un tiempo también para hacer un pronunciamiento, y una vez que la Corte se pronuncie de luz verde, si fuera el caso, y si se aprobara en Asamblea, hay 45 días para el llamado a las elecciones de parte del CNE, y son plazos que están establecidos en la norma y, por supuesto, hay que cumplirlos como están establecidos. En la realidad, asambleísta Garzón, lo que el país menos esperaría es que se cumplan los plazos extremos. Si bien es cierto, son parte de una situación que hay que seguir. Acabamos de escuchar al comandante de policía de Durán, el coronel Roberto Santamaría, explicarnos todo lo que está pasando con las organizaciones criminales y cómo los estudiantes van de voluntarios a reclutarse con los Chone Killers, con los Latin Kings, con los Lobos Kings, donde están funcionando economías locales del secuestro y la extorsión. Y escuchamos ayer a un comandante de la policía decir que es importante la ayuda internacional en territorio ecuatoriano porque parece que esto ya se está yendo de las manos. Esa es otra de las preocupaciones y me parece que de cara a las elecciones nos ayuda a tener otro análisis. Pero en la primera parte de mi respuesta, los 90 días al menos no se pueden reducir.
Nosotros podemos tener una diferencia en la primera parte del debate porque dice hasta 60 días, entonces podríamos hacerlo en menor tiempo posible. Hay quienes, integrantes de la mesa, tomando en consideración la trascendencia de la norma, hablan de 40, otros hablan de 45, dependemos también de los tiempos, con base a este mes es complicado, digamos, hay feriados, en fin, pero están considerados dentro del cronograma. Los subsiguientes 90 días no los podemos acortar. La norma es absolutamente clara en eso. Son 90 días después, no hasta 90 días, 90 días después, por lo que le explicaba previamente. Y esta experiencia ya la tuvimos antes en la misma asamblea cuando tramitamos la reforma constitucional para el apoyo complementario de la policía a las Fuerzas Armadas. Nos ocurrió algo similar, allí con la diferencia que tuvimos la muerte cruzada y entonces demoró mucho más el tratamiento. Pero tuvimos que esperar que se cumplan los 90 días, incluso instalándonos en esta asamblea para poder votar. Y eso es algo que ya se queda como un antecedente y es el respeto a la norma. Por lo tanto, digamos, no es una cosa que se ha inventado la comisión, sino es una cuestión que está escrita en la ley. ¿Qué es lo que usted sugiere? Con base en lo siguiente de su pregunta, ayer algo que dijo tanto el secretario jurídico de la presidencia como la señora canciller es que no hay ningún acercamiento de ningún país, que en efecto están esperando cuál es el desenlace de este tipo del análisis que estamos haciendo, pero que ningún país ha mostrado su interés por estar en el nuestro. Y que esto no será una solución inmediata, lo dijo el señor secretario jurídico de la presidencia encargado, que no será algo que ocurra al día siguiente y que por supuesto no va a ser una solución inmediata al tema de seguridad. Por eso yo empezaba en la primera parte de mi intervención señalando que al día de hoy la ley sí les da herramientas para hacer convenios, para hacer acercamientos, para hacer un trabajo interinstitucional entre países. Que no implica reforma. Por ejemplo, las reuniones bilaterales sería una alternativa importante por la relación que tenemos con Colombia y los límites fronterizos. Muy bien, esa sería la sugerencia que usted hace entonces al gobierno antes de entrar a debatir una reforma que nos lleve a un referéndum. Gracias a Gisela Garzón. De momento es lo que se puede hacer. De allí nosotros seguiremos cumpliendo con el trámite como corresponde, con base en la norma y en la responsabilidad que hemos asumido. Gracias a la presidenta de la Comisión Ocasional sobre Bases Militares. Muy gentil. 6:59 minutos.